Después del timbre. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Después del Timbre. Yo me llamo Fernanda y hoy tenemos una plática y una invitada muy especial. Hablaremos sobre lo que realmente pasa en las escuelas, lo que se dice, lo que no se dice, y pues a mí me emociona mucho este tema. Yo soy Fabiola. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Nadezhda y nos contará sobre su experiencia en la docencia y un poco de su historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan. Me da mucho gusto estar aquí. Ok, para arrancar, cuéntanos, ¿cuál es tu formación docente? ¿Cómo empezó todo este camino? Bueno, pues mi camino comenzó hace unos 4 años aproximadamente, cuando yo egresé de la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. En ese entonces yo realizaba mi carrera relacionada a las ciencias sociales y a las humanidades. Posteriormente, cuando yo termino, me enfrento a un amplio mundo laboral que ofrecía diversas oportunidades, diversos campos también para desarrollarse, y yo intenté probar en algunos de estos, ¿no? Sin embargo, fue la docencia la que más me atrajo mi atención, y empecé a ingresar a través de concursos. Entonces, en ese sentido, mi formación docente tal cual se dio a partir de la realización de algunos cursos que me pedían al momento de concursar. Entonces, fue a través de cursos extracurriculares relacionados a la pedagogía, a la enseñanza de las ciencias sociales principalmente. ¿Alguna vez te imaginaste ser maestra o fue algo que pasó de imprevisto? Sí me lo imaginé en algunas ocasiones, porque gran parte de mi familia viene de la docencia. Como lo sabemos, aquí en Oaxaca un sector muy amplio de la población está relacionado con educación, sobre todo básica y media superior. Entonces, en mi caso, desde pequeña, mi papá es maestro, entonces yo también veía esta figura y en algún momento también me atrajo mi atención, ¿no? Sin embargo, como no había definido exactamente qué área es la que me hubiese gustado tratar. Okay. ¿Cuántos años tienes ahorita como maestra o ya, digamos, a servicio? Ahorita llevo aproximadamente unos 3-4 años más o menos, cumpliendo casi los 4 años ya de docencia formalizada, por decirlo así, ya trabajando en estancias que dependen del sector de gobierno como tal, porque en ocasiones anteriores sí había dado como pequeños cursos relacionados, por ejemplo, a cursos de verano, basados en inglés, o solamente al cuidado de los niños. Para quien nos escucha, ¿a qué nivel impartes? En esta ocasión estoy impartiendo a nivel bachillerato, es educación media superior, y a los 3 grados, primer semestre, tercer semestre y quinto semestre. Desde tu percepción, ¿piensas que va a ser diferente tratar con niños de primaria o con niños de bachillerato? Con adolescentes de bachillerato. Sí, seguramente las necesidades que ambos sectores enfrentan son muy distintas, ¿no? Con la parte de los pequeños, es generar todo su amplia formación, ¿no? Desde la lectoescritura, desde el aprendizaje, en todos los aspectos. En cambio, en la parte de educación media superior, ya está focalizada en un área, ¿no? Un área específica. En este caso, mi área de ciencias sociales y humanidades. Entonces ya está enfocado en temas muy particulares. Entonces, sí, considero que existe una amplia gama de aprendizajes y de enseñanzas que se van a dar en ambos sectores. Regresando un poco al inicio, ¿cómo te imaginabas que iba a ser la docencia? Sinceramente, a como yo la viví con mis familiares, en algunas ocasiones yo sabía que era muy bonita, porque aprendes enseñando, ¿no? Y enseñas aprendiendo en estos dos sentidos. Sin embargo, parte de mi familia ha sido muy política, como generalmente lo suele ser el maestro. Y en ese sentido, yo también sabía que es muy difícil, porque tienes mucho rechazo de la sociedad también, ¿no? Aunque seas el único maestro del pueblo, aunque seas aquella persona que tiene que guiar a personas más pequeñas o a personas que están en desarrollo, justo no siempre vas a tener ese valor, ¿no? No siempre vas a tener como esa autoridad o ese respaldo del resto de la gente. Entonces tú ya tenías un poco de contexto, porque muchos
sociedad, a veces con el maestro, en una situación un poco complicada y difícil, ¿no? Sí, así es. Como les comento, pues yo desde pequeña vi las enseñanzas de mi padre, ¿no? En algunas ocasiones a mí me tocó ir a su escuela cuando pues no había nadie que fuera por mí, y él tenía que salir corriendo para ir a traerme y pues quedarme ahí hasta que terminara su turno, ¿no? Entonces, pues yo sabía como la parte bonita, donde pues él disfrutaba dar clases, donde él disfrutaba preparar sus clases, pero también conocí como esta parte pesada, ¿no? En el momento de enfrentarte a los padres de familia, enfrentarte a los propios alumnos que a veces pues no quieren hacer caso, o que por más oportunidades que les llegues a dar, pues a veces no las aprovechan, ¿no? Esa es como por una parte. Y la otra parte que yo también vi, pues es que de alguna manera yo también crecí en plantones, yo también crecí en las movilizaciones sociales, ¿no? Mi papá, principalmente con mi mamá, que siempre lo ha apoyado mucho, nos llevaban muy seguido a las marchas, a cualquier tipo de movilización, obviamente donde no fuera como tan peligroso, ¿no? Pero sí, siempre estuve como ahí presente. Entonces, pues de alguna manera he visto como esta polarización tanto dentro del aula como fuera del aula. Ahora que ya has estado en ese ¿Servicio ha cambiado tu percepción? Pues creo que se ha mantenido en algunos aspectos, como en esto que yo ya había visto y en esto que les estoy compartiendo. Creo que sigue muy parecida. Sin embargo, algo que yo he como notado que sí puede haber un cambio muy particular es en el poder que llegan a tener, al menos para este nivel, el poder que llegan a tener los alumnos, el poder que llega a tener los padres de familia y el poco poder que ahora se le ha estado dando, no en el mal sentido de la palabra, pero sí la poca autoridad que ahora ha estado teniendo el docente, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, todavía de mi papá, pues a él sí le tocó ser muy respetado, ser sobre todo la parte del respeto, y que en esta ocasión pues como que se ha ido perdiendo. Te digo, no sé si todavía no me he adentrado en el mundo completamente de la educación básica, pero al menos en la media superior pues sí han ganado como que mucho más terreno tanto los alumnos como padres de familia, y al final de cuentas son ellos quienes siempre tienen la razón. Entonces, quien siempre la tiene de perder, al menos para estos momentos, va a ser el docente. ¿Crees que esto se deba a, digamos, la zona que es Oaxaca o a la que nos está diciendo? Yo creo que sí, que tiene un poco que ver con esos dos elementos, porque Oaxaca siempre ha sido muy político, ¿no? Y Oaxaca ha sido uno de los estados que siempre ha tenido muchos problemas con sus docentes, con sus maestros, ¿no? Y yo creo que eso ha generado también como esta polarización de percepciones, de visiones, de qué es lo que se cree, lo que se piensa del maestro, ¿no? Entonces, aún así sea maestro de educación básica o de educación media superior, como que ha ido perdiendo esa parte del respeto. Posiblemente nosotros mismos como docentes lo hayamos generado. No sé si sea tema de las movilizaciones también, no sé si sea tema de todos estos conflictos sociales que de pronto se generan dentro de, pero que también pues afectan a la sociedad, ¿no? Y que posiblemente de ahí se derive a la opinión que la sociedad tiene hacia nosotros. Entrando a un tema un poquito más complicado, ¿tú personalmente alguna vez te has hecho un mal comentario o algo que sí ¿Te haya marcado, por ejemplo? Pues directamente no. La verdad no he tenido comentarios directos hacia mi persona como formación docente o ya como ejerciendo la parte de la docencia. Sin embargo, sí me han saltado muchos indirectos. Sí. Entonces, porque justo a veces la gente como que te quiere decir muchas cosas, pero pues a la mera hora se prohíbe y no le extiende, ¿no? Pero sí he escuchado como mucho a mi alrededor como de, pues es que a veces la gente quiere ganar sin hacer nada, a veces la gente quiere vivírsela como negándole el acceso al resto de las personas, nuevamente haciendo referencia a las movilizaciones sociales, ¿no? Como que queremos todo sin dar algo, o como que piensan que nosotros merecemos todo y que no hacemos nada. Entonces, esos comentarios, como les repito, no me han llegado como directamente de una persona, pero de pronto como que cuando estamos en una conversación en mesa, ¿no? Alguien los externa, ¿no? Y pues habiendo algunas personas
que sí, tanto yo formo parte de la docencia como algunos otros de mis seres queridos, de mis familiares también forman parte de la docencia. Y que al final de cuentas vivimos eso. ¿Esto en algún punto te hizo como A lo mejor ya no querer ser maestro o que se te dificultara más estar adelante o algo así, o simplemente sabes que es parte como tal de esta profesión? En sus inicios sí, la verdad en sus inicios me desmotivó un poco el gran rechazo que se tiene ante la sociedad, ¿no? Porque sabemos, creo, hablo por mí, por muchos de mis compañeros que están en la docencia, que si en algún momento llega a haber un punto como de quiebre con la sociedad, algún punto de represión muy fuerte, ya no vamos a tener el mismo apoyo, ¿no? Y sabemos que pues este rol del que yo les hablaba hace un segundo, esta parte de la autoridad, del poder, del respeto, pues ya no existe. Y entonces como que yo he sentido como que vamos a quedar a la deriva, ¿no? Entonces, en ese sentido, en sus inicios, sobre todo viendo esos comentarios en redes sociales, en la radio, en la televisión, que siempre han marcado como mucho el maestro flojo, el maestro no hace nada, el maestro gana y todo esto, sí en sus inicios me llegaron a desmotivar, ¿no? Sin embargo, ya estando frente a grupo, ya estando en ocasiones con los mismos compañeros también, ya practicando como tal la docencia, creo que eso me ha nutrido un poco más de lo que me ha desmotivado, ¿no? Porque a veces el que un alumno o una alumna te diga, maestra, me gusta que tratemos este tema, o este tema siento que se puede relacionar con mi vida, o siento que me puede ayudar en mi vida, o siento que podría dedicarme a algo parecido a lo que hemos visto, pues también como que te llena, ¿no? Y de alguna manera te hace querer seguir haciéndolo o practicándolo nuevamente y prepararte para pues entregarles lo mejor que puedes, ¿no? Claro, porque creo que siempre los medios de comunicación exageran un poquito las cosas y siempre nos ponen a nosotros como en las peores escenas, ¿no? Ya sea en las marchas, cuando estamos corriendo a lo mejor, cuando estamos haciendo algún destrozo, pero creo que nunca se enfocan realmente en el por qué lo estamos haciendo, y eso creo que también generó un poquito de rechazo en la sociedad. Pero dime, desde tu mirada, ¿crees que los sindicatos también tienen que ver un poquito con esta percepción que se tiene? Yo creo que sí, en algunas ocasiones, al final de cuentas el sindicato es quien decide si se va a luchar o no, ¿no? Y por qué se va a luchar, o por qué se van a accionar, o por qué se van a generar algunas movilizaciones, ¿no? Obviamente el sindicato a la par de las bases en general. Pero al final de cuentas creo que también al sindicato se le debe mucho de los derechos que tenemos, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros tenemos alguna problemática, pues ellos son quienes tienen que responder por nosotros. Esa es su función principal, ¿no? Garantizarnos todos los elementos de los derechos laborales que nosotros pues debemos tener por el simple hecho de estar laborando como la ley lo dicta, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, no es solamente el tema del sindicato, sino de las bases en general, que creo que de pronto sí dejamos un poco de lado esta parte de la empatía con la sociedad, ¿no? Cuando yo comentaba hace un segundo con las movilizaciones, con todo eso, pues sí, en algunas ocasiones se llega a afectar a terceros, ¿no? Y eso no siempre va a ser culpa directamente del sindicato, sino también pues de las acciones que en general se vayan decidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero que pues la base política que tiene la docencia en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, pues es así, ¿no? Es estarse siempre movilizando, porque se sabe que en esos estados, si no se moviliza, desafortunadamente en algunas ocasiones afectando a terceros, pues no se consigue, ¿no? Y no se consigue los derechos laborales que nuevamente, que por ley tendrían que estarse otorgándonos. Se habla mucho de una, como digamos, lucha entre la sociedad y el maestro, pero dejamos muy en fuera al gobierno, que es creo que cuando se hacen movilizaciones, paros, marchas, es a quien de verdad queremos llamar la atención, pero al final creo que resulta más una lucha entre nosotros mismos, porque al final de cuentas los maestros necesitamos tanto de la sociedad como creo que la sociedad necesita de nosotros. Para finalizar, ¿tú crees que si no hubiera este estigma del maestro,
habrían más personas interesadas en la docencia que de verdad les importa y no sea solo por a lo mejor una plaza, un beneficio económico o algo así? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que está muy enamorada de la docencia, que le gusta enseñar por lo bonito que se siente, compartir, ¿no?, experiencias de ambos lados, tanto tú como docente como el alumno frente a ti. Yo creo que hay mucha gente que está muy enamorada de eso, pero que no lo ejerce o que no se atreve a hacerlo justamente por todo este estigma, ¿no? Que se escucha directamente y todos los días en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, son campañas muchas veces financiadas por gobierno, financiadas por algunos otros partidos políticos, porque cada quien está buscando lo suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que si se le diera un poquito más de valor, ¿no?, si se le diera un poquito más de credibilidad tal vez al maestro como tal, pues sí, podría haber una mayor demanda de maestros, ¿no? Una mayor demanda de personas queriendo ejercer la docencia como tal. Entonces, yo creo que este es justo un tema que tiene que ver con los sistemas, con los sujetos que se espera formar, ¿no?, por parte de gobierno, por parte del resto de las empresas que representan a nuestro país, ¿no? Desde tu percepción, ¿dirías que esto siempre ha sido así o incluso ha ido cambiando conforme se cambia de gobierno? Yo considero que sí se ha modificado, se ha transformado mucho, sobre todo en esos últimos 20 y tantos años que llevamos de este siglo, principalmente por cómo yo lo he visto con mi familia, ¿no? Tengo algunos tíos que ya son más grandes, que están entre los 60, 70 años, mi papá que es recientemente jubilado, y que pues justo, ¿no?, tiene que ver con lo que platicábamos hace unos momentos, de donde el maestro sí era esta figura, ¿no? Cuando se hablaba del maestro de la comunidad era como el maestro con gran estigma, con mucho cariño, con mucho respeto, ¿no? Como se le tenía como en otro parámetro, ¿no? Y pues la actualidad ya es muy muy distinta, ¿no? Entonces, pues justo yo creo que tiene que ver con lo que hemos venido platicando ahorita, ¿no?, en este podcast, que pues muchas veces es gobierno, o no sabemos exactamente, ¿no?, qué sector, pero es gobierno o algunas organizaciones civiles quienes de pronto van como bombardeando a la población, ¿no?, con algunos mensajes, con nuevamente la radio, la televisión, ¿no?, las noticias en general, cómo se expresan, ¿no?, cómo se habla muy mal de nosotros, ¿no? Y nuevamente no se nos reconoce la otra parte, ¿no? No se nos reconoce que tenemos que llegar a casa, planear para el día siguiente, llegar a dar la clase, calificar a veces entre una clase y otra, regresamos nuevamente a casa, volver a calificar, volvemos a planear para el siguiente día y así se nos va nuestra jornada, ¿no? Y los salones, por ejemplo, en educación media superior tenemos salones donde tenemos 40, 50 alumnos, ¿no? Para educación básica existen salones de 20, 30 alumnos. O sea, lo ideal sería que mucho fueran 20 alumnos. Entonces, ese es otro tema que no se habla, ¿no? O que muy poco se critica o se analiza, ¿no? Tanto para gobierno como que justo desde dentro de la docencia se externe, ¿no? Porque muchas veces se busca como censurar, ¿no? Como que se busca sesgar esa información, pero que es una realidad y que de alguna manera eso también afecta en el aprendizaje de los estudiantes y afecta en el desarrollo y en el desempeño del docente, porque no es lo mismo tratar con 20 personas, con 20 alumnos, a tratar con 35, 36, ¿no? Que son pues más pequeños, que tienen necesidades específicas y que necesitan de toda la atención, de toda nuestra atención. Lo mismo con la educación media superior. No es lo mismo tratar con 30 alumnos, que sería lo ideal, ¿no? Porque ellos tienen pues ya un poco más de habilidades desarrolladas, a tratar con 50, ¿no? Cuando no sabes si te están escuchando, cuando no sabes si te están prestando atención, o si dentro de los 50 cada uno seguramente tendrá alguna duda. Pero como ya pasaste con 6, 7, 8, 9 o hasta 10 dudas, quizá el resto dice, ay, pues ya, mejor ya no digo nada, ¿no? Entonces también ese es otro tema que muchas veces no se recalca, no se remarca hacia en favor de la docencia, y solamente se van buscando los contras, ¿no? Poco se habla también del desgaste emocional que puede tener un maestro fuera de lo académico, porque como dices, es estar al frente de 30 alumnos que
pues realmente de los 6 a los 12 años es una edad muy hiperactiva, hay muchos cambios y pues es un poco complicado enseñarles, y no solo eso, sino cuidarlos, mantenerlos a salvo, porque dentro de todo este estigma, creo que si en algún punto si le pasa algo a algún niño, pues con quien se van es contra los maestros, es tu responsabilidad, ¿no? Y también es hacerse cargo de ellos y de alguna manera también de los padres de familia, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta de que los comportamientos que ellos llegan a tener, si son violentos, si son tristes, si no quieren trabajar, bueno, a ver qué te está pasando, ¿no? Y es charlar con el niño o la niña, averiguar qué es lo que está pasando en su situación familiar, en su vida cotidiana, que está desembocando esa actitud. Y bueno, cuando ya identificaste, si es algo que tú puedes resolver, tienes que ir con padre de familia, ¿no? Pero ya en dado caso de que no se pueda resolver directamente, pues ya tienes que mandarlo a otras instancias, ¿no? Pero también ese es otro rol del que no se habla, ¿no? Claro. Que al final de cuentas somos como multifuncionales en una sociedad donde piensan que solamente vamos, paramos, nos damos clases y ya. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Nadesa, por compartirnos tu experiencia y abrirte un poquito con nosotros. Muchas gracias por invitarme, aquí estoy a la orden. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Después del Timbre. Hasta pronto.